Día martes, mandarles abrazos, segunda hora de transmisión. María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert. Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Como siempre, un gusto recibirles. Tenemos una hora para contarles la parte política del país y lo que le sucedió. Por supuesto que sí, los temas que hacen noticias. Aquí empezamos. Un incendio se reportó la mañana del lunes 26 de mayo en la refinería de Esmeraldas. Las autoridades indicaron que el flagelo se inició en un tanque de gasolina, el cual fue controlado rápidamente. A su vez, desde la cartera de Energías enfatizaron que el abastecimiento de combustible no se verá afectado a escala nacional. Se prendió. Ve. ¡Oh, se prendió! Las llamas alertaron a los moradores y trabajadores de la refinería de Esmeraldas la mañana del 26 de mayo. La gigantesca columna de humo negro se conjugaba con las llamas y el olor a gasolina. Iba saliendo yo a hacer mis labores cuando veo el humo que jamás en la vida se había visto. Solamente se dio en el 98 cuando justamente se prendió esta piscina. Y realmente pues la gente está alarmada. Equipos de emergencia atendieron el incendio y lo controlaron rápidamente, mientras que se realizaron evacuaciones preventivas de los trabajadores. Fue un tanque de jet fuel, el cual tuvo un conato, estaba lleno en un 90% y por eso fue tan fusiva la parte visual. Pero ya está controlado, están en procesos de enfriamiento. Afortunadamente no se registraron personas heridas, más 5 bomberos presentaron afectaciones leves por las altas temperaturas al momento de combatir el fuego. Hubieron 5 personas afectadas, la afectación fue por la asfixia y cansancio, porque este tipo de eventos utiliza uniformes que están con más de 100 libras de peso. Han trabajado cuerpos de bomberos de Esmeraldas, dándole la mano al Cuerpo de Bomberos de Refinería Estatal Esmeraldas. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, informó a través de su cuenta de X que se activó el COE nacional para evaluar los daños que dejó la emergencia, mientras que el bloque de seguridad resguardó las instalaciones del recinto. Decirles de que a la ciudadanía esto es un proceso normal en las industrias. Lo importante es darle la tranquilidad a la ciudadanía de que no ha pasado a mayores realmente. La cartera de Estado también informó que el abastecimiento de combustible está garantizado al 100%, ya que Petroecuador cuenta con los insumos suficientes para atender la demanda nacional. Informó Mauricio Sánchez. Y tras haber concluido el plazo para que las comisiones de Educación y Derecho al Trabajo elijan a sus autoridades y no lo han hecho, fue el Pleno de la Asamblea Nacional quien designó a quienes presidirán estas mesas legislativas por los próximos 2 años. La falta de consenso al interior de las comisiones legislativas permanentes de Educación y de Derecho al Trabajo impidió que en el plazo que otorga la ley se designe a sus presidentes y vicepresidentes. Por ello, fue el Pleno de la Asamblea la instancia que mediante mociones designó a estas autoridades. Rosa Cecilia Baltasar y John Edison Polanco fueron nombrados presidenta y vicepresidente de la Comisión de Educación con 79 votos afirmativos cada uno. Baltasar señaló que existen varios temas que van a ser tratados por esta mesa legislativa. Los votos del Pleno me dan pues esta tranquilidad de que podemos trabajar, que todos estamos sintonizados, que todos conocemos la realidad en cada uno de los territorios, las grandes necesidades y hoy más que nunca invitar más bien a que sumemos esfuerzos, repensemos algunos temas. Hemos avanzado en este año y medio, pero hay tareas pendientes en cuanto a alimentación escolar, textos de infraestructura, docentes. Por su parte, Egner Recalde y Paola Jaramillo fueron designados como presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Derecho al Trabajo, con 80 y 79 votos respectivamente. Para Recalde, está ya trazada la hoja de ruta que seguirá esta instancia legislativa. Entonces hay que seguir trabajando de una manera unificada, como llegando a consenso con los diferentes sectores y buscar mejores días para nuestros trabajadores del país. Y ese es el único objetivo de nuestro presidente Daniel Noboa, trabajar por las grandes mayorías y buscar siempre ese respaldo a nuestros trabajadores. De esta manera, las 15 comisiones legislativas permanentes quedaron completamente conformadas con sus respectivos presidentes y vicepresidentes. Además, se ratificó la mayoría que posee el bloque del oficialismo con sus aliados. Informó Miguel Ángel Bedoya.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento de la ley denominada Ley de Solidaridad Nacional, impulsada con carácter de urgente, esto por el Ejecutivo. Este martes se prevé que la Comisión apruebe el informe para primer debate que incluye observaciones en materia económica, penal y constitucional. La ley orgánica para desarticular la economía criminal impulsada por el Ejecutivo con carácter de urgente continúa recabando aportes por parte de la sociedad civil, policía y cámaras de comercio. El sector productivo solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico ampliar el rango de donaciones en favor de la fuerza pública a cambio de la reducción del 30% de su impuesto a la renta. Ejemplos de donación de servicios. Hay empresas, por ejemplo, que son distribuidoras de vehículos que en algunas ocasiones han contribuido con la policía y con las Fuerzas Armadas para reparar los vehículos. Las cámaras también hablan de la creación de un fideicomiso para recaudar fondos que más tarde serán utilizados para la adquisición de equipamiento. Cualquier empresa pudiera donar directamente, pero puede pasar que varias empresas pudieran donar $2.000, $3.000, $5.000, $8.000 y se puede hacer un pool, por ejemplo, de $100.000, $200.000, $300.000 que pudiera servir, por ejemplo, si se necesitan, por decir, sacos, candados, se puede necesitar alimentación para los operativos. En cuanto a las reformas penales, abogados creen necesario crear una normativa extraordinaria para atender el conflicto armado interno y viabilizar procedimientos judiciales expeditos, incremento de penas y garantías para la fuerza pública. Para los grupos organizados delincuenciales es indispensable que no se les dé el mismo tratamiento que para los delitos comunes. Para un fiscal es muy difícil armar un caso en 30 días. Y si ustedes quieren tener sentencias contundentes contra criminales, respeten sus derechos. ¿Y cómo se les respeta sus derechos? Condenándoles con estándar de prueba. Y con estándar de prueba jamás se van a poder dar la vuelta y decir fui mal condenado. Pero para garantizar el estándar de prueba, un fiscal como humano y con recursos limitados necesita de al menos 90 días. Miembros de la policía que han combatido en territorio contaron su experiencia y ratificaron la necesidad de optimizar sus capacidades logísticas y de equipamiento. Tenemos los medios, tenemos la logística, pero como les estoy indicando, ellos tienen más logística. Necesitamos otro tipo de armamento. Porque no es justo que nosotros tengamos que exponernos ante los delincuentes y los delincuentes tengan que cubrir sus rostros y no identificarlos. La Comisión de Desarrollo prevé aprobar este martes con ciertas observaciones el informe para primer debate. En la comisión vamos a votar el primer informe que será enviado al Pleno para un primer debate que se va a dar este viernes a las 9 de la mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Álvaro Terán. Cambiamos de tema. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, solicitó a la Asamblea Nacional una autorización para procesar penalmente a la ex asambleísta del correísmo Esther Cuesta en el caso Ligados, que investiga, recordemos, una presunta asociación ilícita para gestionar cargos públicos en los diversos poderes del Estado. Este martes, desde las 9 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará la petición de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para proceder con el enjuiciamiento de la ex parlamentaria Esther Cuesta en el marco del caso Ligados, que investiga una presunta asociación ilícita para negociar cargos y concursos en el CPCCS y la Asamblea Nacional. La semana pasada, la exfiscal Diana Salazar requirió a la jueza fecha y hora para vincular en este proceso al ex candidato presidencial Andrés Arauz, al ex asambleísta y presidenta encargada del Parlamento Esther Cuesta y al ex participante del concurso para superintendente de bancos Raúl González. Todos ellos habrían sido mencionados en los chats de Augusto Verduga como participantes de un aparente complot para evitar la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos. En la Asamblea Nacional hay dudas sobre la procedencia del pedido de la Corte, pues Cuesta, al no ostentar el cargo de legisladora, ya no estaría cobijada por la inmunidad parlamentaria. Para mí personalmente es una ciudadana que no necesita el permiso de la Asamblea Nacional para la autorización de enjuiciamiento. La persona que hoy día es requerida tenía la investidura de legisladora
Creo que esta determinación en aras de cumplir con las normas del 76 de la Constitución tiene que ver con el debido proceso. En este caso sí corresponde, mi criterio es que sí corresponde a la Asamblea emitir en este caso la autorización para el procesamiento penal. El correísmo insiste en que se lleve esta solicitud al Pleno y que todo se defina si se cuenta con los 101 votos equivalentes a la mayoría calificada. Ella, cuando ejerció su actividad de asambleísta, supuestamente se dieron estas cuestiones que se le están imputando. A mi criterio debería la Asamblea Nacional pronunciarse. La Revolución Ciudadana respaldará a la ex asambleísta Cuesta en todo lo que corresponde. Lo que se debata se tendrá que debatir. Al final lo importante es la cantidad de votos que se tenga o no. Informó Álvaro Terán. El anuncio de que su trabajo se ejecutará en territorio, María José Pinto asumió el despacho de la Vicepresidencia de la República conforme a la disposición del presidente Daniel Noboa. La vicepresidenta estará encargada del área social. Veamos un poco más. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, asumió este lunes 26 de mayo formalmente sus funciones al frente del despacho de la vicepresidencia, el cual permaneció cerrado durante los últimos meses. En un acto formal, Pinto ingresó a las instalaciones de esta institución para dar inicio a su agenda institucional, marcando así el reinicio de las actividades en una oficina que había quedado inoperativa, destacando que su trabajo estará orientado en territorio. Estoy alegre, optimista, pero feliz con el decreto. Fue una tarea que hablamos en todo el territorio y lo que quiero que sepan es que este trabajo que vamos a hacer es un trabajo de territorio. Pinto se desempeñó como secretaria técnica de Ecuador Crece sin desnutrición infantil durante 9 meses, coordinando acciones para reducir la desnutrición crónica infantil y promover el bienestar de la niñez ecuatoriana. Con más de 15 años de experiencia en el sector empresarial, la vicepresidenta ha dedicado su vida a impulsar el desarrollo económico y social del país. Además, es una de las fundadoras del Foro Mujeres por el Ecuador, una organización que trabaja para promover el liderazgo femenino y fortalecer el papel de la mujer en el sector privado, entre otras actividades. Mediante decreto, el presidente Daniel Noboa dispuso a la vicepresidenta que será la encargada de la articulación de políticas públicas integrales, planes, programas, proyectos y actividades vinculadas a la salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. Entre las primeras acciones anunciadas por la nueva vicepresidenta se encuentran la evaluación de programas sociales estratégicos, el impulso a iniciativas de desarrollo y la articulación interinstitucional para proyectos de cooperación. María José Pinto fue electa en fórmula con el presidente Daniel Noboa. Con su llegada al despacho, busca posicionarse como una figura activa dentro del Ejecutivo, en un momento clave para la gobernabilidad y la recuperación de la confianza institucional, informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente de la República, Daniel Noboa, otorgó la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade. El decreto señala que Andrade ha impulsado el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, ha promovido la inversión y cooperación en diversos sectores, ha gestionado oportunidades educativas para la comunidad ecuatoriana y ha contribuido significativamente a la proyección cultural del país. Este acto se realizó en el Palacio de Carondelet. Como acertada fue calificada la propuesta del régimen de incursionar en energía nuclear, pero para que se concrete podría pasar varios años, no menos de 6. Esto calcula Alejandro González, docente universitario, a lo que suma el alto costo por lo que podría ser inversión pública privada. Veamos. El incursionar en energía nuclear cada vez toma más fuerza, aún más con las declaraciones del presidente Daniel Noboa en la posesión del mando y de Inés Manzano, ministra de Energía y Minas. Existen dos tipos de soluciones, uno se llama como la compacta nuclear y esas son de 300, 400, 600 megavatios y la otra ya son obviamente lo que nosotros hemos visto que puede tener Francia o han tenido España o ha tenido Alemania, que son estas grandes centrales nucleares, sino que ahí estamos hablando de 2 gigas, o sea, es enorme, pero nosotros queremos comenzar con lo compacto.
Alejandro González, docente universitario, experto en ingeniería ambiental, ve con buenos ojos la iniciativa gubernamental. Bueno, cuando hablamos de matriz energética, la idea es diversificarla, ¿no? Con los diferentes tipos de energía. De hecho, a nivel internacional se considera a la energía nucleoeléctrica como una energía renovable, limpia. La secretaria de Estado habla de dos posibilidades. La primera que hablaba la ministra es una central en la que producimos lo que se denomina un yellow cake, que es producido a través de uranio enriquecido, y a través del uranio, al contacto con agua, pues al final se produce vapor y producimos electricidad, ¿sí? Y al final tenemos un uranio, digamos, empobrecido, el cual tendremos que, en el futuro tendríamos que ver cómo se hace el tipo de gestión. En la segunda alternativa es una tecnología relativamente nueva, sí, que ya se está utilizando en algunos países, en la cual estos tipos de desechos realmente no los tenemos mensualmente o semestralmente, sino posiblemente al final de su vida útil de la central nuclear. Pero eso no sería de la noche a la mañana y podría tomar varios años, alrededor de 6. Necesita un alto contingente técnico, personal y cualificado, ¿no? Para que pueda manejarlo. De hecho, habría que pensar quién va a comenzar a manejar esta central nuclear, si es una alianza público-privada, principalmente por el costo. Por el momento se trabaja en el marco legal, conjuntamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se desmanteló realmente hace muchos años lo que era la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, que tenía más de 50 años. Luego se adscribió al Ministerio de Electricidad, y actualmente existe una subsecretaría. Es decir, quizás perdimos tiempo, informó Héctor Ramírez. El líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Jica, fue capturado en Emiratos Árabes Unidos. Esto se informó el Ministerio del Interior. Expertos en seguridad nacional consideran que esta detención es por estrategia y podría representar una ventaja significativa para la policía ecuatoriana en la lucha contra el crimen organizado. Veamos. Con esta imagen de capturado, fue como desde el Ministerio del Interior se dio a conocer que Dritan Jica, alias Tony, el líder de la mafia albanesa en Ecuador, fue atrapado en la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. ¿Pero qué representa para el país la detención de este líder criminal de una de las organizaciones narcodelictivas más grandes de Europa? Un golpe muy fuerte a la estructura albanesa, lo que va a debilitar su operatividad en el territorio ecuatoriano, especialmente en el litoral ecuatoriano, donde tenía cierto tipo de presencia con bastante fuerza, principalmente para la salida y exportación de cocaína. De acuerdo a las autoridades, alias Tony habría ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal, una fachada de perfil bajo característico del modus operandi de esta organización. Su estrategia principal es la de comprar propiedades que les permite o les faculte poder ponerle un velo sobre este tipo de empresas para poder seguir realizando la comercialización de droga a nivel internacional. Ellos más bien utilizan otro tema, que es el de la penetración silenciosa. De acuerdo a este organigrama de Inside Crime, Dritan Jica figuraba como uno de los principales líderes vinculados al narcotráfico y blanqueo de capitales, junto a Rubén Cherres. O sea, hay un mando estructurado, una cabeza, y al haber sido capturado el líder de la mafia albanesa, lo que van a hacer es designar a otro desde el comando, digamos así, de esta organización, para que comience a controlar las operaciones en ese sector. Con la detención de Dritan Jica, la ventaja de Ecuador es importante, debido a la falta de liderazgo en el mundo criminal, lo que podría también implicar una posible reducción de la producción y envío de droga desde costas nacionales hacia el extranjero. La ventaja que tiene es que se va a paralizar temporalmente el accionar de esta organización hasta que exista un nuevo líder que comience nuevamente a restablecer los trabajos que venía haciendo la mafia albanesa. Informó Ítalo Salazar.
En otro caso, la falta de denuncias desde el Consejo Nacional Electoral ha impedido que el Tribunal Contencioso Electoral pueda avanzar con el tratamiento de las notificaciones por infracción electoral grave contra 929 personas por haber fotografiado la papeleta en la segunda vuelta. El Tribunal Contencioso Electoral TSE todavía no ha podido tratar la suerte que podrían correr los 929 ciudadanos a quienes se les emitieron boletas por el uso de celulares, es decir, haber tomado una fotografía a la papeleta en las votaciones el pasado 13 de abril. Las razones las expuso Ivonne Coloma, presidenta del organismo. Está en el Consejo Nacional Electoral, no tenemos ningún trámite pendiente respecto a ese tipo de causas. Pero luego del CNE que analice, ¿puede llegar donde ustedes? El CNE es, en este caso, el organismo encargado de activar las denuncias porque se necesita una denuncia. Lo que llegaron en este caso son los ciudadanos que se les notificaron con las boletas que las impugnaron. Entonces no llegó como denuncia ante el tribunal, por lo tanto el tribunal no tenía competencia en ese momento para resolver. Se remitió en este caso al Consejo Nacional Electoral. A Medardo Oleas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, le preocupa que esto pueda quedar en letra muerta. Porque le corresponde al Consejo Nacional Electoral impulsar la presentación de las denuncias a través de las juntas provinciales electorales. Tiene que obligarles a que hagan, porque si una norma no fue respetada, entonces si queda en la impunidad, eso va a permitir que en otros procesos electorales todo el mundo haga lo que le dé la gana. Hay que sentar un precedente. Se demostró que fue efectivo el control del uso del celular, porque la gente ya no se vio coaccionada, presionada y pudo votar con libertad y tranquilidad. Quienes desacataron la disposición pueden ser sancionados por una infracción electoral muy grave con una multa económica que va desde $9.870 hasta $32.900, además, pérdida de los derechos políticos. El derecho a la defensa es un derecho constitucional que nadie los puede quitar, pero para eso ellos tienen que ser primero citados. Entonces, una vez que llegue la denuncia, aboca conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral y de ahí inicia el proceso. Y como ve que no hay una dirección donde citar, va a ordenar que se lo cite por la prensa. Citados por la prensa, ellos tienen que comparecer para defenderse en derecho. Y la defensa en derecho está la presentación de pruebas y presentación de todos los alegatos. En este punto, agilidad es lo que se pide al Consejo Nacional Electoral CNE, informó Héctor Romero. Sobre la propuesta del jefe de Estado, Daniel Noboa, de crear plazas de empleo a través de obras públicas, un analista señala que se debe precisar de dónde saldrán los fondos. De su lado, un representante del sector inmobiliario ve con buenos ojos la propuesta de construir 200.000 viviendas para dinamizar la economía. Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven. Esa es la propuesta del presidente Daniel Noboa para los próximos 4 años de gobierno. El jefe de Estado no profundizó en detalle sobre dónde se obtendrían los recursos, pero el analista económico Jorge Calderón considera que hay algunas posibilidades. Lo primero son los ingresos propios, llámese en esto la recaudación tributaria, que de alguna forma ha venido evolucionando de forma positiva. Otro asunto son los ingresos petroleros, que hay que tener presente que ha tenido, si bien en los últimos días ha existido una recuperación, días previos o un mes previo hubo una baja importante por la caída del precio del petróleo con respecto a ello. Y la tercera sería la fuente de financiamiento externo. Según datos del Banco Central, en el año 2024 la inversión extranjera en Ecuador alcanzó los $232 millones, una cifra baja en comparación a nuestros vecinos, Colombia y Perú. Por tanto, considera que es propicio buscar vías híbridas para reactivar la economía. La obra pública es importante, tiene que hacerse, pero la economía no puede descansar todo en la obra pública. Noboa también ofreció entregar 200.000 casas, catalogado como positivo por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda. Sabemos que el sector de la construcción genera aproximadamente 500.000 empleos directos e indirectos. Lastimosamente, en los últimos años, el sector inmobiliario ha sufrido una caída. Plantean al Ejecutivo ser un aliado estratégico. Nosotros hemos trabajado últimamente en un proyecto, en una propuesta que le ayudaría al gobierno a movilizar un poco más estos subsidios, estos programas, estos planes que ellos ya tienen a favor del acceso a vivienda, para que sea un dinamizador de otro tipo de segmentos como son los jóvenes. El Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador prevén que la economía nacional crezca alrededor del 1,9 y 2% en este 2025, informó Adriana Peralta.
Y más de 600,000 viajes turísticos se registraron durante el reciente feriado en nuestro país. Esto significó un incremento con relación al año pasado. En lo que va de 2025, los días de descanso obligatorio han representado más de 300 millones de dólares en ingresos al sector turístico. El feriado nacional por la batalla de Pichincha dejó cifras alentadoras en el sector turístico, según informaron autoridades del Ministerio del Ramo. De acuerdo con cifras oficiales, en estos días de descanso obligatorio se registraron 604,000 viajes turísticos, lo que significó un 4.1% más de desplazamientos que el año anterior. Azuay, Galápagos, Morona Santiago, Imbabura y Santa Elena fueron los destinos que recibieron más visitantes durante esta jornada. En cuanto a seguridad, el ECU 911, en coordinación con 154 entidades de primera respuesta, informó que durante estos días se gestionaron más de 38.300 emergencias recibidas a través de este sistema en todo el país. De ellas, el 68% estuvieron relacionadas con temas de seguridad ciudadana, un 10% con tránsito y movilidad y otro 10% en gestión sanitaria, distribuidas entre elevadores, escándalos y accidentes de tránsito. Los cantones que registraron mayor incidencia fueron Quito, Guayaquil y Cuenca. Las autoridades coincidieron en que los resultados positivos responden a la articulación entre instituciones públicas, gobiernos locales y el sector privado. Anunciaron que se fortalecerán las estrategias para los próximos feriados con el objetivo de mantener el dinamismo económico y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este feriado se suma un total de 318 millones de dólares entre los 5 festivos que van durante este año 2025, es decir, un 34% más que el acumulado por gasto turístico del año 2024, informó Miguel Ángel Bedoya. Atención, los casos de tos ferina en Chimborazo han registrado un aumento significativo en las últimas semanas, por lo que las autoridades decidieron declarar alerta naranja en toda la provincia. Y entre las medidas adoptadas se incluye la suspensión de clases presenciales y el uso obligatorio de mascarillas. La provincia de Chimborazo es la primera provincia en el país en elevar su alerta a naranja tras un repunte de casos de tos ferina en su territorio. La medida se tomó durante la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia, en donde se confirmó que los casos de tos ferina se han elevado en al menos 45 positivos, siendo los cantones de Riobamba, Alausí, Guamote, Chambo, Colta y Cumandá los más afectados. Eso ha dado la moción y se ha aprobado a través del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Todos vamos a apoyar al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, para que no se propague la enfermedad tosferina. Entre las medidas adoptadas tras la alerta naranja son la suspensión de eventos masivos y privados durante 22 días, cambiar a modalidad no presencial las clases en todos sus niveles, incluidos universidades y centros de educación superior, durante 60 días. Solicitar apoyo logístico, sanitario y de seguridad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Reforzar las campañas de vacunación por parte del Ministerio de Salud, sobre todo a menores de 7 años. Y el uso obligatorio de mascarillas y protocolos de bioseguridad en instituciones públicas y privadas. Existe una moción planteada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que para que no propague la tosferina a los niños en los centros educativos privados y públicos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, se han colocado 1.817 dosis contra la tosferina en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. A escala nacional, los casos confirmados de tosferina se encuentran en 874, mientras que los fallecidos ya suman 21, en donde los menores de 1 año han sido el grupo vulnerable más afectado. Informó Ítalo Salazar. Otro ámbito informativo, con el uso de cámaras se empezó a sancionar a los motociclistas que circulan sin cascos en Guayaquil. En las primeras horas de la mañana de este lunes, más de 80 personas fueron captadas infringiendo la norma, por lo que serán sancionadas. Familias enteras a bordo de motos que circulan entre vehículos livianos y pesados a toda velocidad y sin cascos fueron captadas por las 129 cámaras que a partir de este lunes van a emitir sanciones en Guayaquil.
La multa por no usar el casco es del 20% del salario básico unificado, es decir, $94, y la notificación llegará al correo electrónico. Que emite la infracción tiene hasta 24 horas para enviar la validación, y en validación ya se envía al ciudadano por medio de un agente civil de tránsito, y el ciudadano tiene hasta 3 días para realizar el proceso de impugnación. Claro, después de levantar estas datas nos van a salir muchas alertas como vehículos que están plaqueados, motos que circulan sin placas, pero todo esto aquí va a servir para poder tomar decisiones, pues, ¿no? Para realizar operativos ya focalizados con Segurepe, con Policía Nacional en distintos... Esta medida busca reducir la siniestralidad vial en la ciudad, pues en los últimos 5 años, solo en Guayaquil han muerto 500 motociclistas, cifra que corresponde al 50% del total de víctimas por accidentes de tránsito. Durante la cobertura fuimos testigos de esta realidad. En la avenida Narcisa de Jesús, este motociclista que iba sin casco sufrió un choque y desde el centro de monitoreo de la ATM se gestionó el arribo de una ambulancia. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso correcto del casco puede reducir significativamente el riesgo de muerte y lesiones graves hasta en un 74%. Durante el periodo de socialización que se desarrolló del 5 al 25 de mayo, la ATM emitió 166 notificaciones preventivas a quienes no cumplieron con la normativa. Actualmente en Guayaquil circulan más de 273.000 motocicletas, lo que representa el 35% del parque automotor. Además del uso del casco, las 129 cámaras también registran otras infracciones, como el estacionamiento en sitios no permitidos, la doble columna y el bloqueo de intersecciones. Informó Carolina Pimentel. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, un intento de sicariato quedó registrado en video. La víctima logró escapar y la policía atrapó a los sicarios, que son menores de edad. Un hombre descansaba en una silla afuera de su vivienda cuando ya que se encontraban cerca de ese lugar y tras una persecución lograron neutralizarlos. Son 2 menores de edad, esto nos llama mucho la atención. Un menor de edad de 14 años de edad y otro menor de 16 años de edad. El uno conducía la moto, el otro ejecutó los disparos. Esto lo sabemos por la explotación de los videos que hay por el sector. Esta tentativa de asesinato fue reportada durante el reciente domingo en Babahoyo, provincia de Los Ríos, y aunque la víctima resultó ilesa, la policía los puso ante las autoridades competentes con todas las evidencias. Hemos evitado una muerte violenta con estas actividades de información y búsqueda de los causantes de tantos hechos violentos. Estamos nosotros relacionando si estos 2 menores participaron en otros eventos de sicariato. Adicionalmente, producto de la aprehensión de los menores, la policía obtuvo información de un presunto caso de secuestro y logró rescatar en esa misma localidad a 2 niñas de 13 años que estaban reportadas como desaparecidas, informó Martín Soto. Lamentable, 2 hermanas fueron baleadas al salir de un gimnasio en Manta, en Manabí. Una de las víctimas, de 31 años de edad, murió en la escena y la otra fue trasladada grave hasta una casa de salud. Habitantes de este sector reclaman por el tiempo de respuesta de las unidades de auxilio. ¡Malditos sicarios! ¡Y malditos asesinos violados para que acaben con el... 2 hermanas que salían de un gimnasio fueron acribilladas por sicarios en Manta, provincia de Manabí. Rebeca Zambrano, de 31 años de edad, murió en la escena y su hermana resultó gravemente herida. Las chicas estaban haciendo gimnasio, por lo que se puede determinar, salieron y han sido victimadas. ¿Las 2 fallecieron? No, han fallecido una y la otra persona se encuentra en un delicado estado de salud en una casa de salud de la ciudad de Manta. El hecho ocurrió en el barrio La Floriana. Testigos escucharon las ráfagas de disparos que descargaron contra las jóvenes que iban a abordar una motocicleta cuando fueron abatidas. Una ráfaga, mija, más de 20 tiros. Yo vivo aquí cerquita y me fui a esconder porque parecía que era en mis oídos las balas. En el sector donde ocurrió el ataque hubo reclamos ciudadanos por el tiempo de respuestas de las unidades de socorro. 40 minutos agonizando. Y no llegaban las entidades de socorro. Rechazo total, un rechazo total. Ya se debe determinar esos protocolos absurdos. La policía debe estar preparada y tener un paramédico dentro de ellos, para que puedan ayudar a socorrer, a salvar una vida.
En escena quedaron más de una docena de indicios balísticos y el cadáver de la fallecida que fue trasladado al centro forense de Manta. Hay un carro quemado, ustedes conocerán, está en el sector de la salida del Palmar. En todo caso, están haciendo todas las diligencias investigativas. A este momento se guarda la reserva del caso por la información que es bastante delicada. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramejó, se registran 195 muertes violentas en lo que va del 2025. De esta cifra, 19 han sido mujeres víctimas de la violencia criminal. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La madrugada de este 27 de mayo, autoridades realizaron un operativo en el sector El Beaterio al sur de Quito que permitió desmantelar una red dedicada al robo de combustible que operaba mediante perforaciones en el oleoducto. Según las autoridades, los delincuentes instalaron mangueras clandestinas bajo el adoquinado que estaban conectadas también a una vivienda donde extraían entre 15.000 y 20.000 galones por noche. En el lugar fueron incautados tanqueros con combustible robado y varias personas están detenidas. En un inmueble en el sur de Ambato se encontró perforación al Poliducto Nacional. Como fachada tenían el almacenamiento del tamo de arroz. 4 personas fueron aprehendidas. Se retuvo un camión cargado con 11 tanques, cada uno con 1.000 galones de combustible. Esto informó la Policía Nacional. Labores de inteligencia de la Policía Judicial de Ambato permitieron ubicar un inmueble en el barrio Colinas del Sur de Huachigrande, donde se hizo una perforación al poliducto y se extraía combustible de manera ilegal. La fachada era el almacenamiento del tamo de arroz. Se llegó a conocer de que en este sector de Huachigrande se encontraban realizando actividades inusuales, especialmente en cuanto al robo de combustible, por lo cual inmediatamente pues nos activamos y siendo así que al llegar al lugar de los hechos nos percatamos de la actitud inusual de 4 ciudadanos quienes al ver la presencia policial proceden a darse a la fuga. Por lo cual pues se inicia una persecución ininterrumpida, logrando la aprehensión de 2 de los mismos y otros 2 que estuvieron al interior de este inmueble que ustedes pueden ver en la parte posterior de donde nos encontramos. Al ingresar al inmueble se puede verificar la presencia de una conexión clandestina que lo que hacía es succionar y robar combustible del poliducto. Bueno, tenemos el camión donde se pretendía transportar el combustible sustraído. Tenemos en el interior del camión pues aproximadamente 11 tanques de plástico llenos, tomando en cuenta que cada tanque almacena 1.000 galones de combustible. La Fiscalía dispuso la aprehensión de 4 personas. Bueno, como hemos podido observar, nos encontraremos frente a un presunto delito de ejercicio público de la acción, en el cual se estaría sustrayendo hidrocarburos, lo cual causa un perjuicio económico tanto a la ciudadanía, así como también al Estado ecuatoriano. Las penas privativas de libertad superan los 5 años de privación de libertad. Se cree que algún técnico participó en esta perforación. Esta perforación tiene que haber sido realizada por gente que conoce, por técnicos que obviamente tal vez al margen de la ley se han dedicado a esta ingrata tarea de hacer este tipo de trabajo. No es un trabajo normal o común que cualquier persona lo podría realizar. Desde Ambato, provincia del Tungurahua, informa Hugo Sánchez.